La última cama. Este es el dilema de la última cama. Licencia literaria que ilustra la tragedia humana. Los medios les encanta decir: Brasil colapsa, España, Italia, los hospitales colapsan, pero no se detienen a reflexionar. Cuando dicen colapsan, se refieren a que el hospital no puede más, pero ni la noticia ni la tragedia está ahí. Lo trágico es que alguien tiene que escoger quién muere y quién vive. Ese es el punto, que cuando el hospital está colapsado, la muerte sonríe. Y ya no es que se hizo todo lo que pudo para salvarlo, al revés, no se hizo nada. Y esta es una tragedia muy grave para un doctor, para un pueblo y para un país. El dilema de la última cama. Escoger quién merece la vida porque no hay respiradores ni camas suficientes para atender a todos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, tragedia en hospitales y casas de un país lleno de hermanos. Siendo atendido en el suelo, desmayado tras horas esperando una atención médica, son algunas de las situaciones que se viven. ¡Se está muriendo la gente! ¡Se está muriendo! ¡Hagan algo! Los doctores, hay pocos especialistas. La gente va a colapsar muy luego. Llegó un punto en que el doctor se convierte en un juez del juicio final para elegir quién vive o quién se muere. En el Hospital El Carmen en Santiago de Chile hay más enfermos que camas y no se puede atender a todos. Y eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada, que Dios, yo soy creyente, que Dios me ilumine en esto nomás. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie. Estamos llegando a los momentos que hay que hacer estas decisiones fuertes. En otros hospitales los enfermos están a punto de desbordarse. Están al 94, al 97 o al 100% de su capacidad. Muchos tienen que ser enviados por aire fuera de las ciudades hacia clínicas donde los puedan recibir. Las ambulancias llegan a los hospitales y tienen que esperar casi un día con el enfermo adentro. Ya no para que se los reciban, sino para que algún doctor salga a atenderlos dentro del vehículo. Y si no los reciben, la ambulancia lo lleva a un hospital privado donde la familia se enfrenta a sumas imposibles de pagar. Esto lo alerta un reporte de la Deutsche Welle. Estamos muy cerca del límite porque hemos tenido un incremento muy grande en las necesidades y en las demandas de los enfermos por atención médica y especialmente en materia de camas de tratamiento intensivo y de ventiladores mecánicos. A la pandemia se suma el hambre. El desempleo ha alcanzado su mayor nivel en 10 años. Desde antes de la pandemia, en octubre, gigantes protestas contra el gobierno y la desigualdad. Y ahora la gestión de la pandemia solo ha aumentado el enojo. Incluso con cuarentena, la gente sale a las calles para protestar. Yo no me voy a quedar en la casa, tengo que elegir las dos, si es COVID o es de hambre. Yo soy madre soltera y estoy en mi casa con mis hijos encerrada. ¿Qué es lo que hago? No tengo trabajo. Sí, me gusta trabajar, quiero trabajar, pero ¿qué hago si no hay trabajo? Este es el escenario perfecto para que los narcotraficantes extiendan su poder. Los reyes del narco están pagando funerales, regalando dinero, ayudando a los más pobres, dándoles alimento a cambio de ser reclutados como sicarios. Lo advierte Eduardo Vergara, ex jefe de seguridad en el Ministerio del Interior de Chile. ¿Qué pasó cuando se pronosticaba que Chile sería el mejor escenario en América Latina y ahora es uno de los peores? Una de las explicaciones del propio Banco Mundial es que en Chile los ricos ganan como en Alemania y los pobres como en Mongolia, ya que la clase política nunca ha sabido atender las carencias del pueblo o ni les importa. Una sola gota.
que me deslizaba por mi ventana, muy misteriosa. Ahí está. Para mí uno de los más grandes analistas que tenemos, siempre puntual y sobre todo valiente, está en Chile y sabe cómo se mueven las piezas en el mundo y por supuesto en su país. Nicola Hadwa, gracias, buenas noches, analista internacional. Periodista nato, denunciante, contestatario, de crítica firme. Usted lo conoce, Esteban Silva Cuadra, gusto en verte, Esteban. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias. Analista político, ambos en Chile. Les pido su ayuda a los dos, por favor, tenemos muchas preguntas y muy poquito tiempo. Nicola, comienzo contigo. Doctores que juegan al juez de la vida, decidiendo quién es mejor que viva. Dos cosas antes de entrar a profundidad. Dame la fotografía general de lo que está pasando y por qué esto debe ser un llamado de urgencia para Perú, para México y para todos los países de América Latina que les está pasando o les pudiera pasar la tragedia de Chile. Por favor, Nicola. Roberto, siempre un agrado estar contigo en tu programa. Y saludo a mi gran amigo Esteban Silva, un excelente luchador por los derechos del pueblo chileno. Fíjate, Roberto, que Chile hay dos cosas que no son ciertas. La primera es que es un país modelo. No es un país modelo. Fue el primer país donde Estados Unidos inició, después del golpe de Estado, un sistema económico neoliberal que se probó en Chile. Fue el primer país donde se instaló esa doctrina perversa, una doctrina económica perversa que ha provocado lo que hay ahora. No somos un modelo. Lo que está ocurriendo en Chile y este espanto que hay es de toda América Latina, con la excepción de algunos países que son un ejemplo, al menos en lo que es la salud, como es Cuba y Venezuela. Pero lo vemos también en África, que África fue empobrecida sistemáticamente durante siglos para hacer la riqueza de los europeos. Estados Unidos considera a América Latina su patio trasero y siempre levanta la imagen de Chile como que es un ejemplo. Pero esto es lo que se ve por arriba, Roberto. Chile tiene el mar privado, las calles son privadas, las carreteras privadas, la medicina de calidad es privada, las universidades privadas, los colegios privados, la luz, el agua, el gas, todo es privado. 10 familias, Roberto, son dueñas de todo Chile. 10 familias. Y los ministros generalmente son exgerentes de las empresas, de estas grandes empresas, cuyos dueños son estas 10 familias. Entonces este es un círculo perverso, de un matrimonio perverso, para ser exacto, entre dinero y política, donde ha habido una enorme cantidad de políticos corruptos, donde hay una derecha fascistoide ciega, donde hay movimientos que se autodenominaron de izquierda, pero que resultaron ser los peores administradores del sistema neoliberal. Y lo que tú estás viendo ahora, y lo que esta pandemia ha desnudado, es la terrible realidad de que Chile no es lo que mostraba la televisión, ni es lo que mostraba la televisión norteamericana o las agencias informativas norteamericanas. Chile estalló el 18 de octubre porque ya no tolera más. No tolera que un trabajador gane un sueldo que no le permite educar a sus hijos, que el trabajador tiene que elegir a quién educa. Ganan alrededor de $500 y la carrera más económica en una universidad le cuesta $500. O sea, si educa a un hijo no tiene ni siquiera para alimentarse, menos para pagar luz, agua, gas, donde las grandes empresas se coluden para subirle los alimentos artificialmente a la gente y el Estado lo tolera, lo protege, donde se coluden para subirle hasta el papel higiénico, el valor del papel higiénico, Roberto, si esto es vergonzoso,
Las medicinas en Chile, las farmacias, tienen una utilidad sobre el 10.000%. Es el país más caro del mundo. Pero, como lo decía la introducción, es el país que gana menos. Acá hay mucho que se esconde, hay mucho que se presenta como que fuera un ejemplo, pero es falso. Chile es un ejemplo de la mentira, de la corrupción, de la coima, del cohecho, del robo. Un día yo veía un programa de televisión y me impresionaba ver cómo se hablaba de Chile como que era un gran ejemplo. Roberto, en Chile se lo han robado todo y queda todo por robar. Bien. Gracias, Nicola. Esteban, a ver, dame esta fotografía general. ¿Por qué no hay camas suficientes, respiradores suficientes en Chile? Y dos, esto debería ser un llamado de urgencia para Perú, para los mexicanos, para todos los países de América Latina que ya les está pasando o les pudiera pasar la tragedia de Chile, como le pregunté a Nicola. Por favor, es muy importante no solo que la experiencia se denuncie, sino también hacerle ver a todos los hermanos latinos que hagan algo, por favor, Esteban. Roberto, es un gusto poder Gracias. estar en este programa y también debo decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Nicola Hatwa, a quien le mando un gran abrazo también. Estamos viviendo un momento de desastre y de emergencia humanitaria estructural en el caso de Chile. No voy a repetir lo que señaló Nicola porque lo comparto plenamente, que tiene un marco global de una sociedad profundamente desigual, con un nivel de concentración económica en manos de unos pocos y con un grado de privatización de la sociedad y particularmente de falta de protección social que tiene hoy día un impacto particularmente en esta emergencia sanitaria, en el acceso a la salud como primer marco general. Entonces, primero tenemos un problema en que estamos además en un momento estival. Estamos entrando en el periodo de otoño e invierno, en el caso de Chile, donde siempre tenemos un incremento adicional de las enfermedades broncopulmonares, las SARS, ¿no? Que siempre han tenido en los últimos años cercano al colapso al sistema hospitalario público chileno, es decir, al nivel de la atención como un tema principal. ¿Y producto de qué? Y voy a tu pregunta, Roberto. Primero porque se ha desmantelado progresivamente con políticas neoliberales, ¿no?, la inversión en salud hacia la inversión, particularmente una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado de salud. Entonces tenemos un problema que es estructural, pero que además está situado en un momento de esta pandemia de COVID-19, en un momento que además tenemos un aumento exponencial de los casos de enfermedades broncorrespiratorias, en el caso de Chile extremadamente complicado. Y en ese marco podríamos situar dos cuestiones centrales. Primero, un gobierno como el gobierno derechista de Piñera, que no tomó a tiempo medidas de confinamiento social, estamos hablando de marzo, porque insistía en la idea de mantener la economía y particularmente el capital, en la lógica que se le da a Nicola, abierto, funcionando, a riesgo de desproteger la salud de la mayoría del pueblo trabajador chileno, y hoy día estamos pagando las consecuencias. Tenemos más de 90.638 casos de personas contagiadas, a la fecha más de 900 y tantas personas fallecidas, etcétera. Tenemos un sistema colapsado ya, no es que va a colapsar, que tiene menos camas, etcétera. Entonces, lo primero, se tomaron medidas parciales y que no fueron sustantivas, porque el gobierno de Piñera privilegió el controlar la protesta social, el orden público, a través de medidas coercitivas, y no tomó medidas sanitarias como la necesidad de cuarentena, que hoy día estamos pagando las consecuencias, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se tomó la medida inicial de hacer que todo el sector público fuera el que llevara la administración por sobre el conjunto del sector privado en salud. Estoy hablando de las clínicas. Acá hay ISAPRES, que son administradoras de salud privadas, ¿no?, que tienen además sus clínicas, su infraestructura, y también tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que deberían estar bajo
la conducción, pero la prioridad de las autoridades de salud. Pero el problema que tenemos adicional, además, Roberto, es que tenemos una profunda desconfianza por la crisis estructural que ya veníamos teniendo del estallido social del 18 de octubre hasta acá, como bien ha señalado Nicolás, de la mayoría de la población en las propias autoridades sanitarias. Entonces, no se tomaron medidas y medidas drásticas de cuarentena social con sus respectivos apoyos económicos sociales, porque, ¿no? Y al mismo tiempo no se ha tomado, y recién se está tomando de manera parcial, una decisión en el sentido que sea el sector público en salud el que administra el conjunto de las prestaciones de salud, incluyendo a las clínicas privadas, ¿no? Para poder disponer de mayor cantidad de camas, y también de los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la policía, en este caso de Carabineros. Entonces tenemos un problema también de prioridad y de gestión, ¿no? Y de recursos que necesita el sector público, y en los trabajadores y trabajadoras de la salud tenemos más de 3.000 personas que vinculadas como trabajadores de salud que están contagiados. Bien, por cierto, hablabas de los carabineros, algunos creo, ¿no? Parece que les gusta dispararle a los ojos a la gente en lugar de cuidarlos. A ver, Nicola, déjame te la cambio al revés. ¿Y qué tal si, ya lo plantearon perfectamente, pero ¿y qué tal si no es un error, si es un negocio? Mira, prácticamente todo el mundo está sufriendo por camas de hospital. Yo te pregunto, ¿solo es la corrupción? ¿Es la apatía para los pobres? ¿También puede ser la ignorancia de que algunos no quisieron hacer caso? ¿O es algo muchísimo peor que aquí en Detrás de la Razón siempre alertamos desde el principio? Una especie de directriz o de tendencia mundial de que el gobierno, sin querer, entre comillas, sin querer, deja morir a los que más le estorban: pensionados, ancianos, gente no productiva, lumpen, obreros, todos los que le cuestan al Estado. Y entonces, bueno, pues si se mueren mejor, qué horror, ¿no? Pero no sé, a ver, a mí me gusta preguntar. Roberto, mira, lo que tú has planteado es una acusación que se le hace al grupo Bilderberg, donde los multimillonarios del mundo consideran que la población está sobrepasada en el planeta y que deberían desaparecer 2.000 millones de personas a lo menos. Y dentro de esos 2.000 millones, ellos dicen que debe morir el adulto mayor porque ya es inútil, es una carga para las sociedades, los estados se tienen que encargar de ello, no son personas productivas, y ese dinero no es destinado a una actividad productiva que impida, por un lado, los levantamientos sociales. Es una teoría que ha circulado mucho, donde habría una planificación tendiente a bajar la presión que existe en el mundo entero sobre este sistema neoliberal fracasado e inhumano, un poco similar a lo que ocurrió con el feudalismo durante el siglo XVI, que era realmente espantoso también. Pero en los días de ahora, yo te digo, en lo que es Chile, es una realidad tremenda de que quizás no haya una planificación, no creo que haya una planificación directa para matarlo, pero la omisión, la falta de acción, de preparación, la falta de predicción, de planificación, sí está matando a los pobres, sí está matando a los adultos mayores, sí hay gente que muere en los pasillos de los hospitales, sí hay gente que muere en la ambulancia. Es falso. Oye, Nicola, sí, ya que tocaste ese tema, pues ahí tenía un profesor de Derecho que decía, y bueno, creo que todos los códigos penales del mundo dicen que un delito es el acto o la omisión. ¿No hay alguien en Chile que entonces denuncie a los responsables por esta omisión, porque es también un crimen, Nicola? Exactamente. Hay organizaciones que están justamente denunciando esta situación, porque además, Roberto, ocurre también una estafa. Hay una estafa, un engaño, que sí lo conocen todos los políticos de este país y todas las autoridades que han habido, que es el engaño que se hace sobre el pueblo chileno, que cada vez que recibe su sueldo o su dinero de su jubilación, un 7% de ese dinero es destinado a pagar
un seguro de salud. Y ocurre que cuando quiere tener salud, cuando requiere la salud, lo ponen en una lista de espera que pueden pasar 2, 3 años y el tipo finalmente muere en la lista de espera. En Chile, Roberto, en 5 años murió más gente que en los primeros 5 años de la guerra en Irak. En Chile murieron 115.000 adultos mayores porque no tuvieron atención médica. En ese mismo lapso de tiempo, en la guerra iniciada en Irak en el 2003, habían muerto 83.000 iraquíes. Es decir, no necesitamos portaaviones, no necesitamos misiles Tomahawk, ni submarinos atómicos, ni nada de eso, para matar a los chilenos como se estaba matando aquí. Gracias, Nicola. Ya se nos acabó el tiempo, Esteban. A ver, esta es una pregunta tremenda y de terror. Los narcotraficantes están creando un estado paralelo y si hablamos no de costos sino de solución, en muchos casos los narcos están siendo más eficaces en resolver los problemas del pueblo, dándoles comida, pagando funerales, regalándoles dinero. Esto es gravísimo porque el costo es gigante para el país, un ejército fiel de criminales o a la fuerza, y muchos ven la disyuntiva: o muere tu familia de hambre o te alías con el narco. Háblame de esto, por favor. Bueno, yo creo que el problema es la falta de Estado. En una sociedad de capitalismo salvaje predominante, como es el modelo neoliberal chileno, que se presenta como un gran modelo, ¿no?, a imitar, y que ha quedado claro que tenía pies de barro, la falta de Estado, la falta de políticas públicas, la falta de capacidad en términos no solo presupuestarios, sino de participación de una democracia que solamente es restrictiva porque es una democracia representativa que está en crisis y no es participativa, ha hecho que la anomia, ¿no?, en definitiva, y en este caso el microtráfico, personas vinculadas al narcotráfico, como tú bien has señalado, ocupen espacios de influencia al resolver demandas, o a lo menos a absorber parte de esas demandas, porque el Estado y la economía que se ha privatizado ha sido incapaz, y la democracia, una democracia finalmente solamente en crisis, oligarquizada, sin participación popular. Entonces evidentemente estamos ante problemas que son más de fondo y que en crisis como esta, la crisis sanitaria que vive Chile, pero la pandemia que es mundial, aparece con toda su desnudez, ¿no?, las carencias a nivel económico, en la base social, ¿no?, la anomia, en definitiva. Entonces creo que en este plano tú tienes razón, hay espacios que se ocupan por la privatización de la vida, de la economía y de la institucionalidad, particularmente que golpea a los trabajadores y a los más pobres. Muchísimas en ese plano, ese ámbito. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Da para 2 horas, pero bueno, pues el tiempo es cortito. Gracias, Nicola, un abrazo grandote, y también para ti, Esteban. Cuídense mucho de este coronavirus. Gracias. Mire, es muy lamentable cuando un periodista salta al campo de la política y comienza a juzgar en lugar de reportar o reportear. Un periodista es un reportero, con mucha humildad, un reportero y punto. Quien no entienda eso, entonces se convierte en fan, en seguidor o en lo que sea, menos en periodista. Un periodista debería de ser responsable y leal. Yo sé que es muy difícil, pues siempre el canal de televisión pues está sujeto a intereses comerciales, políticos o estatales, pero aún así el periodista no puede ser jamás el personaje, el centro de la noticia, el centro del juicio. El juez no puede ser el que reparte insultos y críticas, el que reparte calificativos. No, el periodista es quien reporta, quien muestra los hechos o quien pregunta, nada más. Pero el ser humano, en su afán por ser famoso y sentirse más que los demás, cae en ese grave error, desde periodistas de ultraderecha hasta los de izquierda. Pero para eso está usted, para denunciarnos cuando nosotros no hagamos bien el trabajo, para señalarnos y decirnos: a ver, la opinión la hago yo, el espectador, y tú, periodista, solo dame los ángulos. Denúncianos, por favor. Buenas noches.